Hola, buenos días. Eh, bueno, soy Iván Budazzi. Buenos días para mí. Hoy me vine más temprano al trabajo para comenzar con estos diálogos virtuales. No, diálogos no, pero con estos monólogos. Como me ven, son 8:00 y pico. Recién acabo de llegar al trabajo. Está día feo, horrible y lluvioso. Y nada, el desafío es tratar de que esto sea lo menos doloroso posible. En el juramento hipocrático, yo vengo de familia de médicos, el primer principio es no dañar. Tratemos de que esto no será como para ver una previa antes de salir un sábado de la noche, pero que sea lo menos doloroso posible. Vamos a dar junto con Mónica Blanco responsabilidad del Estado. Ambos somos de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Yo particularmente hace 32 años que doy clase, lo verán, tengo más años que un terreno y que este aspecto de poco prolijo vamos a echarle la culpa a la pandemia y la falta de peluqueros y demás, pero ya estos clases de posgrado que son grandes, tienen experiencia, entonces lo que ustedes pueden ver en los libros, la evolución histórica o todos los detalles de la responsabilidad del Estado, claramente la pueden ver sin necesidad de que nosotros estemos hablando con ustedes. Ahora bien, el punto que me parece que nosotros podemos ayudar, o como digo yo que eh, hace tanto tiempo que vengo dando clases y uno tiene que empezar siempre a renovarse y tratar de buscar un atractivo para que uno mismo no se aburra al ver siempre los mismos temas, más allá de que en estos 32 años los cambios que ha tenido el derecho administrativo hace que uno siempre tenga que estar reactualizándose y repensándolos. Me parece que lo interesante de ver, al menos en esta primera clase introductoria, es el derecho administrativo como un sistema, dentro del cual está la responsabilidad del Estado. Y el segundo punto, quizás también sea interesante pensar en cómo está nuestro derecho en relación a este punto, o históricamente cómo lo ha estado, porque nosotros somos bastante críticos de nuestra forma latina o criolla de ver el mundo, de nuestro derecho administrativo y su rara y extraña vinculación con el derecho constitucional, uno moldeado sobre parámetros norteamericanos e indirectamente anglosajones, y el otro influido poderosamente por la idea del derecho francés. Eh, Así que este es digamos, uno de los objetivos que podemos tener acá y que podemos entre todos pensar más allá de lo que podamos sacar eh, de los artículos vinculados con las clases o lo que nosotros le vamos a dar. Así que empecemos a compartir pantalla. Estoy grabando esto con Zoom, que nos permite compartir de alguna manera algún material previo. Yo he preparado un PowerPoint que ahora le voy a pasar a mostrar. Bueno, como les decía, Mónica y yo vamos a empezar a charlar sobre el tema de responsabilidad del Estado con ustedes. El programa que tenían era un programa bastante ambicioso, por cierto, pero lo que decidimos junto con Mónica es, de un programa tan grande, pensado para otras realidades, por allí tratar de dar un mix entre lo que les sirva, si se me permite la expresión, para morfar, porque todos trabajamos, yo ahora estoy trabajando, he tenido varios empleos públicos, trabajé diría, hasta yo tengo 55, hasta mis 40 años casi con exclusividad como abogado particular, y después empecé a tener diferentes trabajos públicos, tanto en mi ciudad, en Bahía Blanca, como en la provincia de Buenos Aires, como en el Estado Nacional donde estoy trabajando ahora en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Así que empecemos a compartir este material. Si pudiéramos, porque no me avanza el Word. Esperemos un cachito. Ahí está.
ahí lo vamos a empezar a ver. Bueno, en general, en todo el mundo, la evolución de la responsabilidad del Estado ha sido más bien jurisprudencial. Y aquí, una de las primeras paradojas y que trató de explicar este mix raro que tenemos en la Argentina entre un derecho administrativo afrancesado por influencia de quien fuera el tío abuelo del ex director técnico de la selección argentina, Marcelo Bielsa, Rafael Bielsa, quien claramente podemos identificar como el padre de nuestro derecho administrativo, que se vio tan influenciado por la doctrina de la tradición francesa. Desde ya, porque en aquel entonces, en los 20, en los 30, en los 40, estaba bien ser afrancesado. Yo que soy paisano del interior, recuerdo mi primera venida a Buenos Aires cuando tenía 12 años, y cómo uno se asombraba de estos petit palais, como le llaman acá en Buenos Aires, a esas construcciones y a esas grandes avenidas afrancesadas. Entonces, claramente, la influencia de la moda francesa también se transmitía al campo intelectual y al campo del derecho. Pero en el derecho administrativo tenía una razón de ser. Si bien nosotros, por esta influencia constitucional, tendemos siempre a mirar los ejemplos ingleses o norteamericanos en materia de derecho administrativo y en nuestra materia de responsabilidad del Estado, la verdad es que ingleses y norteamericanos estaban mucho más atrasados que el derecho continental europeo. Bajo el resabio absolutista del principio de King can do no wrong, eso lo van a encontrar en todos los artículos que vean sobre la evolución histórica del derecho administrativo, casi un cliché, que el rey no se puede equivocar. En principio no existía una posibilidad de reclamar contra el Estado en sí mismo. En el derecho anglosajón se da una clara distinción entre la responsabilidad del funcionario de la responsabilidad del Estado en sí mismo. Como todos los que hemos llegado a largos juicios que no hemos podido cobrar, sabemos que no es un gran aliciente decir que uno va a tener una sentencia contra un policía o un empleado público si después no la puede cobrar. Entonces, esta clásica idea inglesa de que no existe diferencia entre el Estado y la administración, que el Estado es llevado a los tribunales, a los mismos tribunales que he llevado cualquier particular, esta falta de división de competencias, que en los escritos de uno de los principales autores, que es Albert Benn, dice, que escribió sobre el principio del fines del siglo XIX y principios del XX, y que mantuvo una polémica con Oriou, un autor francés, en la cual decía, miren, nosotros somos unos fenómenos porque nuestro derecho es uno solo. Tanto el humilde campesino como el rey litigan ante los mismos tribunales. Es un principio, obviamente, muy efectista, sumamente interesante como para propaganda, pero en la práctica representaba que uno nunca podía llevar a la corona a juicio, y el que tiene deep pockets, bolsillo profundo que puede pagar, siempre es el Estado, no es en general el funcionario. Entonces, siempre fue el derecho francés como cuna del derecho administrativo y que claramente daba una mayor posibilidad de discutir y de trabajar nuestros casos o los casos de derecho administrativo en oposición al derecho inglés primero y norteamericano después para poder demandar al Estado. Tengan presente que recién en 1946, con vigencia a partir de 1947, existe una ley de demandabilidad del Estado en los Estados Unidos, 1947. Aún hoy las capas de inmunidad que tiene el Estado norteamericano en relación a los estados continentales europeos es grandísima. Yo tuve oportunidad de trabajar un tiempo allá y sinceramente hay una serie de capas de protección de la responsabilidad estatal que a mí al menos
cabecita negra del interior de la provincia de Buenos Aires, que pensaba que uno se iba a encontrar un estudio con un derecho mucho más desarrollado, mucho más sofisticado, mucho más protector de los derechos de los particulares. La verdad, nada de ello fue así. Me encontré con un derecho en el cual el Estado se encuentra abroquelado con una serie de inmunidades. Ojo, no solo inmunidades en el aspecto civil de demandabilidad. Ahora estamos en pleno alboroto por el homicidio de Floyd, este afroamericano matado en Minneapolis. Y bueno, también llevar a juicio no solo en materia de responsabilidad civil, sino en la interpretación jurisprudencial, que será la responsabilidad de la policía. Es dificilísimo lograr condenas penales y ni hablar condenas civiles contra, contra la policía. Uno por allí siempre ve los grandes casos, ve lo que trasciende en la prensa, pero en la diaria del abogado norteamericano lograr una condena contra el Estado y cobrarla no es eso. Volvamos a esta posición entre el derecho francés y el derecho norteamericano. Para esto les recomiendo, hay primero una clásica, como decía, este contrapunto que mantuvieron Albert Ben-Dicey, que fue uno de los primeros compiladores del derecho administrativo en Inglaterra, contra Maurice Horiou, un autor francés, que empiezan a debatir sobre qué derecho era mejor. Bueno, la pelea entre ingleses y franceses ya es un clásico, digamos, no se quieren nada, pero teníamos esta contraposición entre una estructura formal aparentemente mucho más igualitaria, como la que tenía el derecho inglés, en esto de que no hay dos jurisdicciones, en la que el mismo juez es el que juzga tanto al rey, a la administración, como al humilde campesino. Como decíamos, un mercantinero muy vendible, y es lo que estructura todo este debate por parte de Dicey, y la respuesta de Pulsimuove. Bueno, pero más allá de este principio, ¿cómo es la realidad? ¿En qué estado se defienden más a los derechos de los particulares? Y acá tenemos el acta de nacimiento del derecho administrativo francés por el Tribunal de Conflictos. Ustedes recordarán que en Francia hay como dos estructuras totalmente separadas entre el derecho civil común y el derecho administrativo regido por el Consejo del Estado. En 1872 se produce un accidente en donde a una chica la pisa un carro de ferrocarril que era de la empresa de tabacos, una empresa de tabacos que en aquel entonces había un monopolio estatal que confería licencias para poder trabajar el tabaco y cobrar de esta manera impuestos en un ambiente de no competencia y cargarlo, por lo tanto, con mucho más impuestos. Entonces se discutió en qué tribunal tenía que dirimirse este conflicto entre los parientes de esta chica atropellada por el carro de ferrocarril, por el vagón de ferrocarril que correspondía a una prefectura de Francia, una municipalidad francesa, y dónde se le tenía que pagar. Bueno, claramente ahí no solo, como decíamos, nace el derecho administrativo en Francia, se le da en 1873 con el llamado arrêt blanco o arrêt blanco para ser uno de los afrancesados. Bueno, ahí nace el derecho, se le da carta de ciudadanía al derecho administrativo, diría en el mundo. Y diría en el mundo porque Lord Denning, un ministro de la corte inglesa en el año 50 podría llegar a decir: no hay tal cosa en el derecho británico como el derecho administrativo, no existe el derecho administrativo. Miren lo tremendo de esta dicotomía y cómo pensar que son los nombres o las etiquetas las que nos garantizan una mayor protección del ciudadano. Y la verdad es que, como decíamos también de Dicey recién, esto no tiene mucho que ver con la realidad. El derecho norteamericano, y sobre todo el que es la base del derecho inglés, donde
la inmunidad del soberano se traslada del derecho inglés al norteamericano con muchísima fuerza, bueno, el negar el derecho administrativo parecía que reafirmaba los derechos de los particulares ante esta ilusión de que el hecho de que sean juzgados por el mismo juez otorgaba unas mayores garantías. Esta división jurisdiccional, esta división de competencias en Francia, contrariamente al prejuicio británico, lo que hacía era garantizar una mayor protección de los derechos individuales. Así que en el arret blanco ya empiezan a diverger las soluciones que hay dentro del derecho civil para tratar los casos de responsabilidad y reparación del daño de lo del derecho administrativo, cuya responsabilidad, cuyo régimen de reparabilidad es diferente. Y esta diferenciación, reitero, no la debemos ver como un menoscabo a los derechos particulares, como uno si leyera de fuente anglosajona podría comprar este argumento tan marketinero e interesante de un solo juez, una única jurisdicción para juzgar a la administración o a lo particular. En el derecho francés, y veremos quizá también en el derecho argentino, esta división de competencias puede jugar a favor del administrado, a favor del ciudadano común. Vamos a volver a compartir pantalla. Como decíamos, como en todo el mundo, la responsabilidad del Estado nace jurisprudencialmente. El primer atisbo de una responsabilidad del Estado en el derecho argentino lo podemos ver en el artículo 15 de la Constitución Nacional, que habla de la responsabilidad del Estado. Miren que avanzado por un lado y retrógrado por el otro. Avanzado que se le reconoce responsabilidad al Estado por actividad normativa. Como sabemos, recordamos y volvemos al tema Floyd y al tema Norteamérica, en la Argentina existían, al momento de la sanción de la Constitución, algunos, y a pesar de haber sido abolida en la Asamblea del año 13, la esclavitud, todavía quedaban como rémora la existencia de esclavos que tenían, que habían sido de propiedad particular, como si fueran una propiedad común y silvestre de cualquier otra cosa, esclavos. Entonces se dice que el artículo 15, que no hay esclavos, y los pocos que existen quedarán libres de la jura de esta Constitución y se regulará la indemnización, porque en definitiva era una suerte de expropiación. Se le quitaba a alguien un derecho de propiedad y por lo tanto, en comparación con en concatenación con el artículo 17 de la Constitución, merecía, y algunos comillas grandes, ser indemnizado. Entonces, aquí tenemos una primera aproximación en materia de responsabilidad, y miren que ha avanzado responsabilidad normativa. De la propia sanción de la Constitución se derivaba una responsabilidad que la ley o que la Constitución obligaba a reparar. Nunca hubo, no encontré al menos en ninguno de quienes tratan todos los antecedentes, esta ley especial que obligan a reparar por la libertad de los esclavos, pero la idea de responsabilidad estatal ya está. Y después la jurisprudencia fue creciendo en base a el principio elemental de resguardo de la propiedad y que nadie puede ser privado de la misma sin indemnización previa y cuya necesidad de utilidad pública haya sido declarada por ley. También la evolución de la jurisprudencia suma como eje central, y eso hasta nuestros días sigue muy vigente y es interesante, el tema de igualdad ante las cargas públicas, cuando vayamos a ver el tema de responsabilidad del Estado por acto ilícito, es una diferencia sustancial, como vamos a ver después también, con la indemnización civil, en donde claramente si no hay un acto ilícito no existe obligación de reparar. Esa es la primera alerta en cuanto a la diferencia entre un derecho y otro derecho, un derecho de reparación
en base al derecho civil y otro en base al derecho administrativo, que va a dar lugar a la polémica a la que nos referiremos más adelante. Entonces tenemos inviolabilidad de la propiedad, la igualdad ante la carga pública del artículo 16, y después como concatenación, y como esto es un sistema, el principio de no dañar a otro o el principio de legalidad del que nos habla el artículo 19. ¿Y por qué decíamos que la Argentina en un punto había sido un Estado bastante progresista, bastante avanzado en relación a su época? Bueno, porque recordemos, el dogma general en todos los países del mundo, derivado del principio autoritario de la monarquía, era que el rey no se equivoca, can do no wrong, tiene una inmunidad de ser demandado, que eventualmente el que se equivoca es su dependiente, por llamarlo de alguna manera, o su mandatario, que es que en ejercicio de esta representación se equivoca, pero se equivoca él ante la infalibilidad del soberano. Y no es responsable entonces el soberano por los daños causados por sus funcionarios. Y esto también empieza con una división clásica también de aquellos actos llamados actos de gestión. Todo lo que nos gusta el derecho administrativo sabemos que hay una teoría, la llamada teoría del fisco, que establece como que hay dos tipos de actuaciones que tiene el Estado, uno como poder, como soberano, iure imperi, digamos, con el imperio que le da la necesidad de mandar, gobernar un país, una idea claramente vinculada a la monarquía, y el otro, iure gestión. Bueno, lo que hace es simplemente una cuestión meramente, diríamos, administrativa, ¿no? Como responsabilidad del poder público. Ahí se me fue un número de más, el fallo Seste de 1861 estableció, como pasaba en el derecho norteamericano, en el cual nuestra primera corte se empezaba claramente, a falta de tradición jurisprudencial criolla, miraba mucho el derecho norteamericano y dice, bueno, para demandar el Estado hay que pedir una ley. Muchachos, imagínense que para que yo pueda demandar al Estado tenía que obtener una ley votada por las dos cámaras del Congreso, después hacer el juicio y recién después ver cómo me pagaban, cuál era una tarea realmente ímproba e imposible poder cobrarle un mango al Estado. Ahora bien, ya en el año 1900, fíjense que con vista del siglo XXI parece una barbaridad, pero al inicio ya del siglo XIX, Argentina logró eliminar la venia legislativa, esta habilitación que se da para demandar, y abro comillas grandes, al soberano. Se la eliminó totalmente y comenzó a regir la ley 3.952 del 1900, en donde lo que se imponía era únicamente la necesidad del reclamo previo. Ya empieza a caer la idea y la influencia del derecho administrativo continental, lentamente. Esta idea del reclamo administrativo previo tiene ya empezar con la tradición afrancesada, por decirlo de alguna manera, de la necesidad del agotamiento de la vida. Se le reclama al Estado, se logra una determinación con las rudimentarias herramientas de procedimiento administrativo que había en el 1900, imagínense, no era para nada sencillo, pero claramente se le abre una vía muy superadora a la necesidad de obtener la venia legislativa para poder avanzar. Como decíamos, esta idea de la falta de responsabilidad del soberano por los actos de su representante estaba respaldada también por esta división compleja que había entre lo que podemos con ojos siglo XXI hablar entre derecho público y derecho privado, entre el derecho civil y el derecho administrativo. Fíjense lo que decía el artículo 43, redacción Vélez Arfield, 1869, decía que no se podía responsabilizar a las personas jurídicas por
los delitos, digamos, traducido a la interpretación jurisprudencial por las acciones ilícitas, no simplemente los delitos, que cometieran la, eh, las personas jurídicas, el Estado reina de las personas jurídicas. Entonces no podía trasladarse esta responsabilidad, aunque se hubiera beneficiado. Miren lo amplio que era la concepción civilista incluso en el Código Civil original, artículo 43, después fue modificado por la 17711. Pero fíjese que esto le proporcionaba una excusa interesante al Estado como para no seguir, no tener una responsabilidad en relación a los actos que causaran sus, abro comillas grandísimas, dependientes. Claramente la teoría del órgano en este momento no tenía vigencia y no se la aplicaba. El primer fallo por donde se amplía esta responsabilidad del Estado es el fallo de voto en 1933. Allí, ante la ausencia de previsiones específicas de derecho público, por un lado, y esta idea de separación entre el fisco como el representante estatal en materia de gestión y el Estado como poder público, bueno, se considera que se debe responder por un daño común en materia de gestión. ¿Y qué mayor materia de gestión que un incendio causado por los empleados del telégrafo mientras los estaban instalando? Suponemos haciéndose un churrasquito al costado de una vía cuando estaban implantando el telégrafo allá a principios de siglo. Entonces estos paisanos que se estaban haciendo el asado produjeron un incendio en el campo de Tomás Devoto y otros 2 campos más, si mal no recuerdo, y se lo demanda. ¿Y qué dice? Miren, no estamos en condiciones de usar el artículo 43, el Estado tiene una obligación de reparación, y buscamos, todavía no había esta distinción más metafísica que vamos a ver después entre la aplicación directa del Código Civil o para analogía del Código Civil. Entonces lo que dice el fallo de voto es que tenemos que aplicar el 1109, vieja redacción, recordemos, 1933, seguía rigiendo el Código de Vélez, en el cual se establece la obligación de reparación del daño, casi diríamos una obviedad, en la cual que todo aquel que causa un daño tiene que repararlo, y se me fue la filmina. Entonces, esta es la primera fuente básica de reparación, junto con el 1113, que tenía la primer parte en donde responsabilizaba, aún en oposición al artículo 43, por los hechos de los dependientes. El segundo fallo es de 1938. Este fallo de 1938, Ferrocarril Oeste con provincia de Buenos Aires, caso que podría pasar con tranquilidad en nuestra situación actual. Sabemos que los derechos reales se constituyen por su inscripción, y lo que pasó aquí es que Ferrocarril Oeste, en aquel entonces no un club de fútbol, sino un ferrocarril privado, tenía embargada una propiedad, y la propiedad, a pesar de estar embargada, se vende, con lo cual no puede hacer efectiva su creencia. Entonces le reclama a la provincia de Buenos Aires porque no le había informado al momento de vender la propiedad que tenía embargada este gravamen que pesaba sobre el inmueble, por lo tanto no había podido cobrar su deuda. Por lo tanto, lo demanda al Estado provincial. Y empiezan a hacer aquí lo que es la base, la esencia, digamos, hasta hoy, la teoría que sustenta la responsabilidad del Estado, que es la responsabilidad del Estado por falta de servicio. Miren que estamos hablando de 1938,
bueno, ya Bielsa había escrito sus primeros libros, ya existía esta suerte de discusión entre el origen de nuestro derecho administrativo como tal, este origen afrancesado, esta cuestión tan, diríamos, hasta de moda de la cultura francesa, y, y la discusión inicial que se da con vos sobre cómo hace para entrar un derecho administrativo francés con una teoría una teoría constitucional tan diferente a la nuestra, con un derecho constitucional a la norteamericana, que es claro, un debate que se va a venir dando en todas las escuelas del derecho administrativo desde el nacimiento propio del derecho administrativo en la Argentina con Bielsa hasta nuestro día. Es una escuela más afrancesada, que mira hacia el derecho francés como norte y sus influencias en el derecho alemán y en el derecho español, y otra más crítica de esa visión, más respaldada en la tradición constitucionalista norteamericana. Bueno, aún entonces, estamos hablando 1938, donde no se pensaba prácticamente en una teoría objetiva de la responsabilidad por influencia francesa, vemos los primeros principios de la responsabilidad objetiva en el derecho argentino. Miren qué importante para la defensa de los derechos de los particulares. Se le dice, miren, aquí hay una responsabilidad del Estado por falta de servicio. Y aquí también lo sustancial de este avance descomunal de la jurisprudencia en relación a los temas de responsabilidad, cuando no se pensaba en el ámbito del derecho civil o se la veía con cuentagotas los principios de la responsabilidad objetiva, ya para proteger al particular frente a los daños que le causaba el Estado, ya se empiezan a elaborar principios de responsabilidad objetiva. Y se establecen los principios de la responsabilidad de los funcionarios. Perdón, no de los funcionarios, la responsabilidad del Estado por hechos de sus funcionarios, pero en la cual yo prácticamente no tengo que probar, como en el derecho civil, recordemos, 1938, donde todos los parámetros de la responsabilidad civil, uno de ellos es la culpa. Aquí ya no tengo que probar la culpa, sino simplemente que el Estado no cumplió el servicio al que estaba comprometido. En este caso, casi, digamos, casi es una pavada, es una obviedad, es una cuestión documental, pero allí donde no hay servicio yo no tengo que probar si el Estado ha sido culpable, ha actuado con dolo, con pericia, con negligencia o con dolo culpa, digamos. Sino simplemente diciendo el Estado no cumplió con el servicio que tenía que prestar, allí hay responsabilidad y allí hay deber de reparación. Por eso miremos cómo desde el derecho administrativo se logra una protección quizá aún mayor que en el caso de la responsabilidad de los particulares. En 1112, 1938, en su vieja redacción, decía que las normas de omisión de los funcionarios deben originar una obligación de reparar. Primer principio básico de la responsabilidad del Estado. Responsabilidad por falta de servicio, reitero, responsabilidad objetiva, que cuando aún quizá ni se hablaba de ella en el ámbito del derecho privado. Bueno, muchachos, vamos a tomarnos un cafecito y volvemos, porque una de las ideas era empezar a dividir esto para que no tengan clases de una hora en la cual me van a hacer responsable a mí del suicidio colectivo de todos ustedes, escuchar una hora o 2 horas continuadas con este poco dinamismo que uno le puede dar una clase sentado en una silla, es realmente un trabajo hercúleo al cual no los voy a someter. Les cuento que inicialmente uno lo que pensaba era decir, bueno, poder dar una clase como la común, en la cual uno camina, va, viene, filma, pero para eso hay que tener una infraestructura muy difícil de hacer en estas condiciones de pandemia. Así que vaya aquí la primera pausa, y también tampoco para que el video sea tan pesado, suspendamos la grabación y después continuamos con los dos temas que vamos a hablar hoy. La evolución histórica, por un lado, y segundo, el tema
que a mí me divierte muchísimo, del cual una pavada de escrito, pero que sinceramente me parece central en cuanto a la interpretación de la responsabilidad de Estado, que es si el derecho administrativo es el que debe regir la responsabilidad del Estado o es el derecho civil, un debate inagotable, pero muy entretenido y que nos permite tener esta visión sistémica, el derecho administrativo como un sistema, y creo que eso es lo que en definitiva hace a este tema, inicialmente bastante árido, mucho más entretenido de lo que parece. Seguimos luego con la parte 2.